Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a hablar todo lo referente a lo que son los widgets en Unreal Engine. Antes de entrar en materia para ver cómo se crean y cómo se configuran, me parece bastante importante que entendamos la diferencia entre dos conceptos que son bastante populares. Estos dos conceptos vienen siendo lo que es el UI o User Interface y lo que es el HUD. ¿Ok? Que esto realmente crea bastante confusión en algunas personas. Vemos que esta clase es más, esto viene ya más relacionado a lo que es el tema de diseño de videojuegos, ¿ok? Pero es importante que lo sepamos para saber lo que vamos a desarrollar y lo que vamos a configurar en nuestro Unreal. Entonces, empezando, vamos a hablar acerca de lo que son nuestros UI. Entonces, UI hace referencia a unas siglas en inglés, las cuales significan User Interface o interfaz de usuario. Estas interfaces de usuario, digamos para decir una pequeña definición, podemos decir que son elementos, ojo, elementos visuales, los cuales son interactivos. Ojo con eso porque es importante. El user interface generalmente es interactivo. Es un elemento visual el cual es interactivo. Y tiene, digámoslo así, unos propósitos en específico, que cuáles son. Viene siendo lo que son la navegación, ¿cierto? La interacción sirve para navegar, también nos serviría para configurar o para gestionar diferentes tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que son menús, podemos hablar por ejemplo, del menú de inicio. Cuando nosotros iniciamos un juego, tenemos las opciones de iniciar nuevo juego, cargar juego anterior y conocer diferentes parámetros de estos. Entonces, si nosotros vamos acá a la parte para ver algún ejemplo, aquí en Google podemos encontrar diferentes tipos de user interface. Por ejemplo, aquí tenemos esto de Mario, que es donde elegimos el primer jugador o el segundo jugador y empezamos a jugar. Digamos que estos serán los más básicos, ¿ok? Pero también podemos encontrar, digamos, juegos mucho más complejos, como por ejemplo lo que son estos de acá. ¿Listo? Aunque estos viene siendo una combinación, digámoslo, de los dos, pero vendríamos ya teniendo algo de esto. ¿Listo? Entonces, digamos a grandes rasgos que viene siendo algo así como esto, donde nosotros podemos interactuar, ¿listo? Y navegar por nuestros menús. Ahora, también haría referencia a diferentes tipos de ventanas que nos aparecen, como por ejemplo, ¿cuáles? La ventana de carga, por ejemplo, cuando estamos cargando un nivel a otro nivel, ¿cierto? Podríamos también tener el menú de pausa, el interfaz de menú de pausa, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando nuestro personaje muere y dice has muerto, presiona X para continuar. Esto también entraría acá. ¿Por qué? Porque nosotros en sí nos está direccionando y estamos navegando en diferentes tipos de opciones en el juego. ¿Ok? Ahora, también tendríamos que hablar de cierta manera de lo que es la configuración. En nuestros menús, cuando nosotros entramos al menú inicial o en el menú de pausa, podemos configurar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo lo que son las teclas de nuestros controles, de nuestros mandos, ¿ok? De cómo vamos a ingresar esos datos. También podríamos configurar, digamos, todo el tema de lo que es el sonido, ¿cierto? O parámetros ya que son gráficos y demás. Entonces, todo lo que sean las interfaces de usuario nos permiten esto, lo que es navegar y configurar cosas de como tal de todo el juego. Otra función que vendría siendo la de gestión, podríamos, digámoslo así, vincularlo a todo lo que son los inventarios. Cuando nosotros tenemos diferentes tipos de juegos, según sea el proyecto que estemos desarrollando, podemos encontrar diferentes tipos de inventarios, como por ejemplo acá, si nosotros vemos lo que es el Resident Evil o juegos de supervivencia, vemos que tenemos que manejar, ¿cierto? Diferentes tipos de recursos y todas estas ventanas vendrían siendo interfaces de usuario. ¿Por qué? Porque vienen siendo interactivas. Entonces aquí vemos como tal un ejemplo de lo que son esos interfaces
de usuario, ¿cierto? Para gestionar diferentes cosas de recursos en el juego, ¿ok? Ahora, aquí también tenemos un ejemplo de todo lo que son los menús. Por ejemplo, aquí vemos ya un menú un poco más eh, elaborado, por decirlo así, para cambiar la resolución de imagen, el renderizado, el método el modo de pantalla y demás, ¿ok? Entonces, todas estas cosas vienen siendo interfaces de usuario. Entonces, ¿qué viene siendo o cuál es la diferencia de las interfaces de usuario con las HUD? Entonces, las HUD, ¿cuáles son su diferencia? Primero que todo, este HUD es una sigla la cual hace referencia a Heads Up Display, ¿cierto? Y digamos que los HUD tienen un propósito completamente diferente. ¿Y cuál es este propósito? El propósito como tal es proporcionar información al jugador en tiempo real de la acción, ¿ok? De todo lo que está pasando en el juego. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos encontrar? Nosotros podríamos encontrar qué información en tiempo real. Por ejemplo, lo que es la vida de nuestro personaje. Aquí hago un pequeño paréntesis porque esto, digamos, aunque en este momento es un HUD, algo visible también, que nosotros nos está brindando cierta información, generalmente se nos presenta en los juegos de esta forma, ¿cierto? Pero hay muchas formas de hacerlo y varias empresas han encontrado métodos muy buenos y muy ingeniosos, por decirlo así, para presentar la vida. Por ejemplo, si nosotros vemos algunos juegos, me gusta mucho este ejemplo que vemos aquí en el Dead Space. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes ven que en este juego, o las personas que lo han jugado, no tienen ningún HUD por acá en la pantalla, sino que nos muestra, por ejemplo, el tema de la salud. Él tiene aquí en la columna, nuestro personaje, la barra de salud, ¿cierto? Aquí en la parte derecha va a aparecer la barra de estamina o de energía, por decirlo así. Aquí aparece la información de lo que son los disparos del arma y aquí aparece lo que es nuestra mira. Entonces, si nosotros vemos, nosotros, claro, lo podemos tener, digamos, de esta forma, que nos aparece toda la información en pantalla de lo que tenemos, pero muchas veces lo podemos hacer y sería lo ideal el poderlo, digámoslo así, mezclar con la realidad de nuestro juego. Así nuestros jugadores se van a sentir mucho más inmersos en la jugabilidad, ¿ok? Ahora, nosotros lo podemos ver como se los había mostrado anteriormente, como corazones, como una barra, ya sea que aquí o demás. Pero hay diferentes modos de nosotros, por ejemplo, de representar este tema de la vida del jugador, como pueden ser que, cuando nosotros jugábamos Mario, ¿cierto? Mario cuando está pequeño, nosotros, ¿qué tenemos en la mente? Que si a nosotros nos golpea cualquier tipo de enemigo, nuestro jugador va a morir. Entonces, digamos que nos queda como una vida o un poco un corazoncito nomás. En cambio, cuando nosotros comemos en longuito, nuestro Mario crece y se vuelve más grande. Esto, digamos que aunque no nos aparezca en pantalla como tal los corazones, ya psicológicamente, digámoslo así, en nuestro subconsciente sabemos que Mario, por así decirlo, tiene una vida. Por eso es que como tal en el diseño de videojuegos se usa mucho, mucho para el estudio, todo lo que es digamos, el primer nivel de lo que es el Mario World, porque es de verdad una obra maestra en lo que es diseño de videojuegos, ¿ok? Entonces, esto es otra forma de representarlo, digamos, un personaje por medio de su tamaño, ¿ok? Entonces, pequeño, grande, cuando comemos otros ya tenemos un poder de disparar bolitas de fuego y demás, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, podemos encontrar diferentes tipos de HUD, ya sean en pantalla, ya sean representados de una forma u otra. Pero digámoslo, volviendo al ejemplo más básico y lo que más generalmente no vemos, es que pueden ser que, por ejemplo, este indicador, ¿cierto? De vida, puede ser la barra de energía, ¿cierto? Puede ser cuánta munición tenemos, ¿cierto? O qué armas tenemos en este momento puestas. Puede ser un minimapa que tengamos en la pantalla que nos indica la posición del jugador.
También un HUD, ¿qué es? También un HUD viene siendo esa cruz en la cual nos ayuda a apuntar en algunos juegos, ¿cierto? También puede ser esa guía, digamos, esos puntos que nos salen o esa guía la cual nos direcciona hacia la ubicación que debemos ir, ¿cierto? Puede ser el tiempo que nos aparece en pantalla, cuánto tiempo nos queda o alguna relación de lo que esté pasando. Puede ser alguna notificación de mensaje, ya sean para objetivos, notificarnos alguna cuestión o demás, o incluso el puntaje que nosotros llevemos del juego, ¿ok? Entonces, vamos a ver, digamos en resumen, cuáles son las dos diferencias entre estas dos cosas. Entonces, por un lado tenemos el interfaz de usuario, el HUD, y primero que todo, entonces el propósito, ya digamos recapitulando todo lo que hemos visto. Primero que todo, el propósito. Entonces, el propósito del User Interface, ¿qué es? Entonces, como tal, el propósito es la interacción general del juego, ¿cierto? La cual se basa o se enfoca en lo que es la navegación, la configuración y la gestión. ¿Listo? Ahora, el propósito de los HUD viene siendo la información en tiempo real durante la acción. ¿Listo? Si nosotros vemos, digamos, un ejemplo es que esto realmente nos saca un poco de la inmersión del juego, ¿cierto? Porque igual es el menú principal, el menú de pausa y demás. En cambio, estas nos muestra y se actualizan en tiempo real, que eso ya lo vamos a ver. Entonces, visibilidad. Como tal, los user interface tienen una visibilidad, digámoslo así, estática. ¿Por qué? Porque aparecen en momentos específicos. Como por ejemplo cuando nosotros pausamos el juego, cuando salimos del juego al menú principal, cuando entramos al juego, cuando está de carga, cuando morimos, solamente aparece en ciertos momentos y generalmente aparece en una pantalla completamente separada a nuestro juego. ¿Listo? Ahora, la visibilidad en nuestros HUD generalmente es dinámica. ¿Por qué? Porque generalmente es visible durante todo lo que es el juego. Entonces, como es la información en tiempo real, ahí es donde nosotros nos muestra cuánta sangre tenemos, cuánto tiempo nos queda y ella va cambiando dinámicamente durante la ejecución del juego. ¿Listo? Ahora, la interacción con el jugador. Generalmente, la user interface es completamente directa y es interactiva, ya que esta es la base del user interface. Y nosotros podemos interactuar con ella por medio de navegación, clics o demás, ¿ok? Ahora, la interacción con el jugador de los HUD realmente es algo indirecta, ¿cierto? Y no se utiliza, digamos que vendría siendo nula, ya que el objetivo de esta es solo brindarnos información, no que nosotros interactuemos con estos elementos en pantalla, ¿listo? Ahora, el momento de uso. El momento de uso, digámoslo así, es que en los user interface generalmente se usa, el momento de uso es fuera o durante las pausas en el menú principal. ¿Listo? Se usa cuando el juego no está corriendo como así, como tal en la acción. ¿Listo? En cambio, los HUD sí se ejecutan principalmente en la acción principal del juego. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración porque hay mucha gente que se pelea digamos, en diferentes foros y en internet y demás, porque hay algunos elementos que vienen siendo compartidos, vienen siendo los dos. Estos elementos, ¿cuáles vienen siendo? Por ejemplo, en estos juegos donde nosotros tenemos, digamos, estos juegos de computador que son de estrategia, ¿cierto? Donde nosotros debemos, venga, lo buscamos acá, que yo se los había mostrado, por ejemplo, esta clase de juegos, ¿cierto? Los cuales nosotros le especificamos al jugador qué acción por medio de botones, ¿cierto? O estos juegos donde enfrentamos a dos tipos de ejércitos y los vamos organizando y les vamos dando aquí que peleen, que se defiendan y demás. Entonces, esto viene siendo, digamos, una mezcla de las dos. ¿Por qué? Porque este menú de acá viene siendo interactivo. Realmente sí está, digamos, aparece en pantalla, está
en todo momento en pantalla, pero aparte de eso también es interactivo y también nos muestra información. Entonces, digamos, este tipo de juego viene siendo una combinación entre lo que es un user interface y lo que es un HUD, porque está cumpliendo, digámoslo así, las dos funciones. Sin embargo, es en alguno que otro juego, ¿listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sabiendo eso, ya podemos entrar como tal a hablar de lo que son los widgets. ¿Y qué es lo que pasa? Los widgets como tal es un sistema el cual tiene Unreal, la cual nos permite crear todos estos diferentes tipos de sistemas, ¿ok? Lo que nos permite crear lo que son menús, nos permite crear todos estos HUD que van a aparecer en pantalla y demás para información del jugador, ¿ok? Digamos que es el sistema que tiene Unreal para nosotros crear toda esta cuestión, ¿ok? Todos estos temas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo como tal eso claro, ya podemos empezar como tal, ir a nuestro Unreal y empezar a crear nuestros menús y nuestra interacción. Entonces, muchas gracias. Dejamos esta clase acá. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo video.